amigos de Reporte Índigo, pues hoy en primera línea vamos a platicar con Citlali Hernández, que es la secretaria general de Morena. Citlali, muchas gracias por recibirnos aquí en las instalaciones del partido. No, al contrario, Noemí, un gusto y a la orden. Citlali, preguntarte cómo está enfrentando Morena los resultados de la elección del 6 de junio, porque finalmente, pues sí avanzaron en las gubernaturas, pero perdieron lugares en San Lázaro. Mira, yo creo que esta elección fue una elección interesante porque hubo una gran participación de la gente que no coincide con nuestro proyecto o que tiene dudas al respecto salió a manifestarlo, y la gente que acompaña nuestro proyecto también salió a votar. Entonces yo creo que no hay un ganador absoluto de esta elección. Cualquier partido estará haciendo, todos los partidos estarán haciendo sus respectivos análisis. En el caso de Morena, cumplimos con un objetivo, mantener la mayoría legislativa. Si bien no mantuvimos algunos escaños, mantuvimos la mayoría. Nos enfrentábamos a la alianza de todos los partidos. Ellos creo que analizaron muy bien que si no se juntaban no iban a poder detener la ola morena, y ganaron varios espacios gracias a que se aliaron, el PRI-PAN-RD, digamos. Entonces, bueno, en términos globales ganamos 11 de 15 gubernaturas, mayoría en 19 congresos locales, la mayoría en el Congreso Federal. Perdimos en algunos territorios, como en algunas alcaldías aquí en la Ciudad de México, pero no era una batalla fácil, es decir, nos enfrentamos a un embate contra nuestro proyecto diario. Nuestros adversarios han ocupado dos herramientas que me parece que son peligrosas en una democracia, y es el miedo y la mentira. Y hubo mucha gente que votó contra nosotros por el miedo y por la cantidad de mentiras que se difundieron sobre Morena, sobre el presidente, sobre el proyecto, y que Morena no tuvo la capacidad de responder con mucha eficiencia todas esas mentiras. Pues en términos generales creo que Morena avanza. Tenemos 7 años como vida de partido, era nuestra segunda elección intermedia, y pienso que no nos fue mal, nos fue muy bien incluso. Se ratifica como la primera fuerza política y nos toca, por supuesto, generar también autocrítica de qué podemos mejorar, cómo seguir siendo un partido político diferente, y cómo resolver varios conflictos que tenemos al interior. Y ahorita que dices que no tuvieron batallas fáciles, ¿cómo le van a hacer en el Congreso? Porque finalmente no tienen la mayoría, tienen mayoría, pero no la absoluta. ¿Cómo le van a hacer? ¿Con qué partidos van a tejer alianzas? El presidente hablaba el otro día del PRI. ¿Ustedes ven al PRI a un aliado de Morena o con quién van a tejer alianzas? Bueno, la experiencia en estos primeros 3 años legislativos y de gobierno es que el PRI tiene más oficio. El PAN ha adoptado una bandera de decir todo no. Todo lo que venga de Morena, todo lo que venga del presidente, no. Está el ejemplo de los programas sociales convertidos en derechos sociales, votaron en contra. Sin embargo, el PRI, Movimiento Ciudadano, incluso el propio PRD, en algunas votaciones nos ha acompañado. Creo que el espacio legislativo justamente es parte de eso, el parlamentar, el construir acuerdos. La diferencia entre la política de antes es que se construían acuerdos en oscurito y para beneficio de unos cuantos. Ahora todas las propuestas legislativas que hemos planteado desde nuestra óptica no atentan contra el derecho de ninguna persona, y creemos que podemos convencer. Pero sí tejerían alianzas con el PRI, que ha sido un partido que han criticado mucho por las prácticas corruptas que ha tenido. Bueno, sin duda la disputa política, la disputa partidista continúa, hay grandes diferencias, pero en los espacios parlamentarios se construyen acuerdos, y yo estoy convencida de que en estos 3 años construiremos acuerdo con el PRI, con Movimiento Ciudadano, con el PRD e incluso con el PAN, y creo que de eso se trata el espacio legislativo, de convencer que las propuestas que traemos son a favor de México, a favor de la ciudadanía, y bueno, acabamos de elegir como partido a nuestro coordinador Ignacio Mier, y me parece que justamente una de sus características es que tiene la capacidad de diálogo con todos para construir los acuerdos necesarios. Y en el caso de la Ciudad de México, ¿cómo están llevando esta situación en la que la oposición gana varias alcaldías y posiciones en el Congreso local? ¿Cómo lo lleva Morena? Mira, yo creo que hay cosas que necesitamos mejorar. En la Ciudad de México hay más acceso a la información. A veces eso no significa necesariamente mayor información. Creo que ha habido muchísima información
basada en mentira, basada en errores, basada en el miedo. Morena necesita fortalecer su capacidad de comunicación, de explicar que nuestro proyecto no es un proyecto contra los ricos, contra la clase media, es un proyecto para todos, pero creemos que si se genera bienestar en las clases sociales más desfavorecidas, pues el país puede avanzar más en su transformación. Creo que la ciudadanía va a tener la posibilidad de comparar los gobiernos de Morena y ahora los gobiernos del PRIAN, y estoy convencida, no porque la ciudadanía no conozca lo que está pasando, pero creo que un gran sector del que votó por el PRIAN no votó por los candidatos del PRIAN, votó contra Morena, votó contra nuestro proyecto, por esta campaña mediática de contrapesos, de que vamos a hacer Venezuela, Cuba. ¿En qué falló Morena en la Ciudad de México? Mira, yo creo que Morena no ha logrado consolidar una vida interna de partido, faltó oficio para articular todas las fuerzas de Morena, a todos los liderazgos. Durante 2 años y medio en general a nivel nacional nos alejamos de algo que siempre nos ha funcionado y es estar cerca de la gente. Hubo varias causas que me parece que tomaron cierta distancia, pienso por ejemplo en la causa feminista, creo que el caso Félix impactó en la ciudad mucho más que en Guerrero. No le hablamos, le dejamos de hablar a algunos sectores de la población, hubo un exceso de confianza, ninguna encuesta nos daba estos resultados, las propias y las extrañas prácticamente nos daban carro completo, y desde la dirigencia nacional nos concentramos pues sobre todo en otros estados, ¿no? Entonces bueno, yo soy optimista, creo que toca corregir lo que se hizo mal, toca acercarnos a los distintos sectores que han sido aliados, sectores progresistas de clase media, toca comunicar diferente, contrarrestar los ataques, mejorar los gobiernos locales, que también Morena no puede tener malos gobiernos porque ha sido nuestra bandera, la de la transformación, la del buen gobierno, y toca también, creo que le salió muy barato al PRIAN su coalición. Insisto, hubo mucha gente, lamentablemente, que yo creo que no se dio cuenta por quién estaba votando y más bien votó contra Morena, pero bueno, ahora la ciudadanía va a poder comparar entre los gobiernos de Morena y los gobiernos del PRIAN, y desde el partido estamos muy enfocados en que los gobiernos de Morena sean intachables, sean buenos gobiernos, y que nos permita recuperar la confianza del sector que la perdimos. Y en este caso, además de la guerra sucia que hubo contra Morena, ¿qué tanto le impactó lo del accidente de la línea 12? ¿Y cómo lo están sobrellevando? Mira, el accidente de la línea 12 fue algo muy lamentable que se utilizó por parte de nuestros opositores con mucha mezquindad. Es decir, la narrativa que se construyó es, eso es Morena, esos son los gobiernos de Morena. Nosotros nos faltó comunicar con más fuerza la declaración del presidente y la jefa de gobierno, es decir, que se hicieron investigaciones propias, se buscaron expertos y peritos extranjeros para que caiga quien caiga, haya justicia en este caso, ¿no? Entonces, a diferencia de otros momentos, de otros gobiernos, donde ha habido impunidad, donde no ha habido investigación, yo tengo la confianza, además así debe de ser, de que se investigue a fondo quiénes son los culpables de este accidente, y también no ha habido... importa aspiraciones, aquí no va a haber impunidad. Lo mejor es que no haya impunidad, que sea quien sea, aún sean de nuestro movimiento, pues no exista, digamos, impunidad si es que hay una culpabilidad. Y la otra es que creo que también no se ha comunicado de la mejor manera que el gobierno de la ciudad dio la mejor atención a las víctimas y el acompañamiento que lamentablemente en otros gobiernos no hemos visto. Yo creo que sin duda eso afectó, y bueno, ya nos dimos cuenta que la oposición no hace campaña con propuestas, con proyecto, con perfiles, hace campaña con guerra sucia, y cualquier error, por más mínimo o máximo que sea, lo va a potencializar en una campaña constante que genere temor, que genere odio, y nosotros también tenemos que entrarle a la batalla comunicacional. La diferencia es que basado en la verdad y no en la mentira como ellos lo hacen. Ajá, y ya que retomas, que dices esto de la verdad, ¿cómo está enfrentando Morena el caso de Félix Salgado Macedonio para que no se vuelva a repetir esta situación y en futuras elecciones no vuelvan a tener este conflicto con el candidato y esta confrontación con la sociedad? Mira, lo primero que tomamos de definición desde que pasó el caso Félix es que después de Félix, en las encuestas que hace el partido
para seleccionar candidatos, agregamos una pregunta para conocer la percepción de la gente, de qué tanto cree que defiende o promueve nuestro candidato o candidata los derechos de las mujeres. Creo que hay un problema estructural de machismo en todos los partidos políticos. Ningún partido está exento de tener personajes que ejercen violencia sexual, discriminación, machismo. El caso de Félix me parece que no habría que perderle la pista, es decir, todos los que se desgarraron las vestiduras y la oposición que utilizó el tema, me parece que tiene que darle seguimiento. Si hay una posible víctima, me parece que es muy lamentable que se revictimice, que se haya utilizado el tema en campaña y que se haya olvidado. Si hay una culpabilidad del senador Félix Salgado, la Fiscalía de Guerrero tiene que seguir investigando. Y en el caso de nuestro partido, fomentamos todo el tiempo la deconstrucción, o sea, el entender que convivimos hombres y mujeres y que todos tenemos los mismos derechos, que suena muy ilógico hablar de ello en pleno siglo XXI, pero la realidad es que en el terreno político el machismo y la estructura patriarcal sigue muy, pues muy afianzada, y en Morena pues necesitamos mejorar en general nuestro proceso de selección interna de candidatos, para que tengamos el menor número de candidatos con malas trayectorias, que es inevitable. Que no lo van a... Claro, porque Morena se ha construido bajo la autoridad moral y la autoridad política, y Morena no puede perder su autoridad moral. Vamos a seguir discutiendo cómo mejorar ese tema, y bueno, estamos tenemos un espacio de quejas internas, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que de hecho fue la que inició de oficio una queja para revalorar la candidatura de Félix Salgado. Pero a mucha gente no le agradó el resultado de la... Claro, yo creo que hubo dos visiones abiertas en Morena. Quienes creían que solo era un juego de la derecha y no habría que darle mucho paso, y quienes creíamos que aun cuando era evidente que sí se estaba utilizando el tema, lo mejor era quitar la candidatura, poner a disposición de la autoridad y tomar una decisión diferente. Son discusiones abiertas que tiene Morena, que yo creo que afortunadamente las tiene, porque en otros partidos y las propias compañeras de otros partidos nos escribieron a varias que dimos esta batalla pública y privada, que aun cuando han tenido muchos casos en sus partidos, nunca habían tenido el valor de salir, y creo que eso, y no eran visibles. Entonces creo que esto habla del momento que vivimos, y que todos los partidos tenemos el reto de cuidar nuestros perfiles en candidaturas. Y hace unos momentos que comentabas que van a retomar el diálogo, a la cercanía con algunos sectores, entonces el efecto Andrés Manuel ya no es suficiente, AMLO ya no es esa figura que estaba cohesionando al partido. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador es nuevamente el gran apoyo del triunfo de esta elección, es decir, el apoyo que tiene el presidente, el respaldo social, la confianza, sin duda es importante. Sin embargo, bueno, ahora estamos en el gobierno, ahora la gente pide resultados, hay una campaña mediática brutal contra nosotros. Creo que Morena tiene que seguir siendo una herramienta de las causas del pueblo, y Morena tiene que contrarrestar estos ataques y salir al debate público. Yo creo que no se ha diferenciado entre el discurso político del presidente, que si bien pues es un dirigente social, es un luchador, y todos los días le responde a sus adversarios, le responde a fake news, y le habla a sus simpatizantes, pero paralelamente todos los días hay una maquinaria de gobierno caminando, y creo que no hemos diferenciado entre el discurso del presidente y la acción de gobierno, que sin duda esa se nota sobre todo en los lugares donde más abandono ha existido. Yo creo que la figura del presidente es importante, es la base de nuestro movimiento, su liderazgo articula, pero Morena tiene que seguir madurando como un partido político con cuadros políticos nuevos, con un discurso también, digamos, en sintonía con las nuevas generaciones. El presidente es un hombre de 64 años que carga y ha articulado distintas luchas, pero también habemos muchos jóvenes en el movimiento que pudiéramos tener más empatía con las luchas nuevas, con las causas nuevas, es decir, las causas de la izquierda de los tiempos de juventud de Andrés Manuel López Obrador
eran causas que apenas empiezan a resolver en estos años, pero ya hay nuevas causas generacionales, el feminismo, la lucha ambiental, y me parece que la pluralidad de Morena es su fuerza, es decir, igual hay quienes, digamos, les podemos hablar mejor a un sector y hay otros que le hablan mejor a otros sectores. Lo importante es no quedarnos en el conflicto interno, porque eso fue lo que pasó en los últimos 2 años. Ajá, y ahorita que hablas del conflicto interno, Morena está padeciendo de las tribus que se tienen al interior. ¿Está perdiendo músculo Morena o qué le pasó el 6 de junio? No, yo creo que nos fue bien, yo creo que nos fue bien el 6 de junio, a pesar de estar 2 años inactivos después del 2018. El partido estuvo en un intento de cambio de dirigencia, llevamos 6 años sin cambiar dirigencia, lo único que ha cambiado es la presidencia con Mario, la Secretaría General conmigo, y evidentemente Morena, que viene de un movimiento que su primer objetivo era llevar a Andrés Manuel a la presidencia para que iniciara la construcción de un proyecto de nación diferente, tiene la gran responsabilidad y el gran reto de madurar como partido político. Entonces, los resultados que tuvimos en gran parte es por el respaldo que hay hacia el presidente, por perfiles que tuvimos, digamos, buenos como candidatos, por la fuerza misma de Morena. Y yo digo que nos fue bien porque ganamos y nos fue en términos globales bien, a pesar del embate externo y a pesar de la poca capacidad que tuvimos en lo inmediato de resolver problemas al interior. ¿Sí hay nuevas adhesiones al partido? Bueno, Morena ha ido creciendo, tenemos el reto de ponernos de acuerdo, los fundadores, somos muy orgullosos de ser fundadores, fundamos Morena cuando no sabíamos si tendría el éxito que hoy tiene, y hay otros que se acercan y se han ido acercando, algunos con buenas intenciones, convencidos del proyecto, y otros pues en un oportunismo político muy evidente, y el reto de Morena es no convertirse en un partido político más, no repetir los viejos códigos políticos tradicionales, y aprender a convivir entre la diferencia para que no se hagan tribus. Morena tiene estatutariamente prohibido los grupos, sin embargo hay distintas afinidades, y me parece que Morena y sus dirigentes, sus integrantes, tenemos que entender que hay un bien superior, y es que este país se está transformando, amerita la fuerza de un partido para acompañar este proceso de transformación, y no podemos quedarnos mirándonos el ombligo buscando quién es mejor o quién es peor y disputando nuestras diferencias. Lo que viene es que Morena se ponga de acuerdo al interior en eso que nos une, que es el bienestar de este país, el acompañar al presidente, el formar nuevos cuadros políticos, cambiar la cultura política y concentrar nuestras fuerzas ahí. Creo que el gran aprendizaje al interior es que no podemos seguir fortaleciendo nuestras diferencias, sino más bien ponernos de acuerdo en lo que nos une, ¿no? Y con esta sucesión que ya se inició a mitad del sexenio, ¿no va a debilitar a Morena? Porque, están rompiendo esquemas en algunas situaciones, pero sí, pues la sucesión ya empezó a mitad del sexenio. Sí, a mí me parece muy acelerado. Yo creo que, por lo menos a mí como parte de la dirigencia nacional, lo que nos toca es generar las condiciones para que Morena siga teniendo el respaldo de la gente, para que haya continuidad de lo que está iniciando Andrés Manuel López Obrador, y más allá de nombres y apellidos, me parece que toca fortalecer el proyecto. Ya después, afortunadamente nosotros, como ha dicho el presidente, pues tenemos muchos aspirantes, tenemos distintos cuadros políticos, cosa que en la oposición no vemos, y ya después pondremos nombre y apellido. Lo importante es fortalecer. Independientemente de que la oposición no tenga cuadros, pues tienen un gobierno y pueden distraerlos de las acciones del gobierno. Sí, yo creo que se presta un golpeteo, ¿no? Muy intenso, que van a ser 3 años. Bueno, desde la dirigencia estaremos calmando los ánimos, hay simpatías sin duda, hay preferencias, pero creo que si nos enfocamos en lo importante, que es fortalecer el proyecto los próximos 3 años, lo de menos será el nombre y el apellido. Y pienso que también hay madurez en los posibles aspirantes, en Marcelo, en Claudia, se ha hablado de Rocío Nale, de Tatiana, creo que en todos, del propio Monreal, bueno, creo que casi en todos existe la madurez para anteponer su responsabilidad prioritaria. O sea, no va a haber fuego amigo en Morena. Yo espero que no, y quien inicie un fuego amigo se irá ganando el rechazo propio del movimiento,
y del pueblo que observa, porque afortunadamente es el momento más politizado de nuestro, por lo menos de la historia moderna de nuestro país. Nosotros nos concentraremos, todos estamos llamados a concentrarnos en cimentar la cuarta transformación. La continuidad se discutirá en su momento, y ahora me parece que no puede ser distracción, también me parece que es muy adelantado, pero creo que habrá prudencia por parte de todos los aspirantes. Ajá. También han mencionado que va a ser la encuesta, el método en que van a elegir al candidato, pero Morena ha sido muy criticado por las encuestas, no se han transparentado, se ha pedido vía transparencia, no se dan a conocer. ¿Cómo blindar el proceso si son tan cuestionadas? Bueno, hay cuestionamientos hacia las encuestas por varios militantes. Me parece que más allá de si es encuesta o no, tenemos el reto de dar certeza, porque si a través de la encuesta o de cualquier otro método se designa a un candidato o candidata hacia el 2024, si no hay certeza en la mayoría, habrá conflicto interno. Yo soy de la opinión políticamente incorrecta de que el presidente de la República tiene que tener por lo menos una opinión. Si es una encuesta, si es cualquier otro método, pero a mí me parece que también habrá que tomar en su momento la opinión del presidente de la República. Y bueno, tenemos 3 años para mejorar nuestro proceso interno, para dar certezas a la militancia, para que sea quien sea que sea nuestro candidato o candidata, tenga el respaldo de la militancia y sea un proceso terso que no genere conflictos al interior. Hay ambiciones legítimas, hay ambiciones vulgares, y si la mayoría de las ambiciones legítimas tienen certeza, me parece que habrá un cierre de filas. No faltarán las ambiciones vulgares que patalearán a pesar de los resultados. ¿Y las van a señalar en su momento desde Morena? Pues a mí me parece que se exhibirán solas. Y yo espero que sean minoritarias. Hacia eso tenemos que generar las condiciones desde la dirigencia, y eso nos concentrará los próximos 3 años, mejorar nuestra vida interna, institucionalizarnos más, respetar la pluralidad que existe y dar más certidumbre en nuestra selección de candidaturas. Pero entonces sí va a haber partido para respaldar a la 4T. Sin duda, yo creo que hay Morena para rato. Morena vivió una primera etapa, está en una nueva etapa, madurando, consolidándose, y yo creo que incluso en la posibilidad de seguir con las misiones que ha detenido. Yo sostengo que Morena se fundó con 3 objetivos: llevar a Andrés Manuel a la presidencia para que iniciara la instauración de un proyecto de nación diferente, modificar la cultura política, es decir, no repetir lo que han hecho otros, y entender que no va a haber un cambio profundo en este país si no hay una revolución de conciencia, si no hay un cambio de conciencia en la gente, y esos 2 últimos retos pues lo hemos dejado pendientes, y toca que Morena se concentre los próximos 3 años en fortalecer el proyecto, acompañar al presidente, formar nuevos cuadros, aferrarse a una nueva manera de hacer política y alejarse de los viejos vicios. Yo creo que hay Morena para rato, hay una militancia valiosísima, hay una mayoría que busca que las cosas sean diferentes, y con esa mayoría estaremos recuperando la esencia de Morena como una fuerza de transformación y como una herramienta del pueblo de México y de sus causas más justas. Ajá, y ahorita que dices erradicar viejos vicios, ¿hay autocrítica en Morena? Porque hemos visto que algunos personajes los han frenado, como Porfirio Muñoz Ledo, y hay otras voces pues que se han tenido que ir de Morena porque expresan sus críticas y no son bien aceptadas, incluso son atacados. Bueno, yo creo que sí hay autocrítica en Morena. Morena es un partido de izquierda, hay debate, hay autocrítica, hay posiciones encontradas. Yo misma, que soy parte de la dirigencia, he sido una persona constantemente autocrítica, pero también hay prudencia. Sabemos que nuestro movimiento está bajo ataque, lo que hagamos o no hagamos será mal utilizado por nuestros adversarios, será tergiversado, entonces hay prudencia y hay cuidado, sabemos dónde ejercer la autocrítica, cuándo y para qué, y yo creo que es el partido más autocrítico, el que tiene más debate y el que tiene más posiciones encontradas. En Morena no hay verticalidad, a diferencia de otros partidos políticos. Y bueno, hay voces también que no necesariamente son de Morena, sino de la cuarta transformación, que a veces van y vienen, y que es parte, digamos, de esto. La cuarta transformación va mucho más allá de la vida interna de un partido.
Ajá, y viene la consulta ciudadana, la revocación de mandato, van a hacer también pruebas para Morena. ¿Cómo las van a enfrentar? Bueno, Morena tiene que seguir en movilización, su militancia, nosotros nos hicimos en la calle, creemos que este proyecto es una revolución de conciencias y eso solo se logra como lo hemos logrado en los últimos años, en la calle, informando, concientizando, organizando al pueblo de México. La consulta es una gran oportunidad para ello. La revocación, desde mi óptica, la tenemos que ganar con más de 30 millones de votos, digamos, para fortalecer la figura del presidente, para fortalecer el proyecto de la transformación. Y Morena tiene que recuperar su capacidad de movimiento, por lo menos en lo personal estaré concentrada en ello, en recuperar la organización territorial de Morena, que es prácticamente la clave de su éxito como partido. Ajá, y también hay voces que piden que el presidente ya no divida más al país. Estás hablando de fortalecer la figura del presidente, pero también hay voces que le piden prudencia. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Mira, yo creo que el presidente siempre generará debate público y eso es muy sano en la democracia. Se puede estar de acuerdo o no con él, lo importante es que se discuta sobre lo que pasa en la vida pública. Me parece que la derecha es la que ha dividido. Andrés Manuel ha señalado a los fifís, por ejemplo, y los fifís no significa que sea cualquier persona que tenga dinero. Ha señalado a los fifís como un sector, digamos, con beneficios económicos, que no le importa lo que le pase al otro, al semejante, pero los que han generado odio son los que nos odian, desde el clasismo, desde el racismo, los que día y noche nos critican no desde el argumento, sino desde el adjetivo. Más allá de quién esté generando esta confrontación de odio, me parece que el debate público tiene que seguir, pero tenemos el reto, y eso todas las fuerzas políticas, todos los actores políticos, yo soy la principal promovente de ello, de subir el nivel del debate. Es decir, hay una disputa abierta por qué país queremos. Nosotros creemos que el país tiene que seguir transformándose y que la mayoría del pueblo debe de estar discutiendo qué país quiere, que nos dio la confianza para estos primeros 6 años, pero que necesitamos seguir discutiendo hacia dónde va México, y hay otros que quieren regresar a lo que ya se tuvo y a lo que ya nos lastimó. En esta gran discusión abierta de qué país queremos, me parece que el nivel tiene que subir y no tiene que estar basado ni en el odio ni en la mentira. Yo he escuchado gente que ha dicho que ojalá el presidente lo maten como a Colosio. Eso me parece que no es digno de una democracia. Yo creo y estoy convencida, y no es por mi afinidad ni por mi simpatía al presidente, que quienes más han generado odio son los que han invertido millones de pesos para campañas mediáticas, campañas en redes sociales que difunden odio. Hay gente que realmente nos odia y que cree que somos peor que Felipe Calderón, que ensangrentó este país, que Peña Nieto, que fomentó la corrupción desde el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que todas las fuerzas políticas, si queremos este país y si queremos fortalecer la democracia, debemos fomentar un diálogo y un debate de mucha más altura y mucho más nivel. Ajá, la oposición está denunciando que el presidente no los escucha. ¿Sería sano que se estableciera un diálogo con la oposición para escuchar también sus demandas? Yo creo que la oposición tiene un discurso a conveniencia, casi esquizofrénico. Por ejemplo, decían de las consultas que hacía el presidente eran patito y que la iban a hacer caso hasta que las organizara el INE. Ahora hay una consulta organizada por el INE y llaman a no participar en el primer ejercicio de participación de este nivel que hay en nuestro país. Llamaron al voto el 6 de junio contra Morena porque la democracia estaba en riesgo, y cuando hay un ejercicio de democracia participativa intentan que la gente no participe. Dicen que no se debe, que la ley no se consulta, que se aplica, y cuando se aplica, por ejemplo, con cabeza de vaca, alegan persecución política. Dicen que el presidente no escucha a la oposición, pero el presidente diferencia entre el debate político que tienen las mañaneras y la acción de gobierno. Yo lo he visto en actos con Alfaro, ¿no? Si por fin se acabó de construir el metro en Jalisco, fue gracias al apoyo del presidente Andrés Manuel, con Corral, con Silvano Aureoles, recibió recién a Samuel García, que hizo campaña basado en el golpeteo al presidente. Es decir, en el ejercicio de gobierno, Andrés Manuel López Obrador es un demócrata
y escucha y construye con la oposición. Nosotros mismos yo ahora soy senadora con licencia, pero desde el Poder Legislativo hemos construido con la oposición. Sin embargo, la oposición juega este doble discurso, cuando el presidente en su acción de gobierno es intachable y en el debate político puede ser controvertido, pero él sí diferencia entre estas dos cosas. Y la derecha solo tiene una acción de gobierno que es basada en el golpeteo al presidente y un discurso político que también juega conveniencia y que ellos creen que van a capitalizar mayor simpatía diciéndole todo no al presidente, aun cuando en corto se benefician incluso de la colaboración con el presidente. Y Citlali, hablando de otro tema, eres parte de la generación joven de Morena. ¿Cómo ves a este sector en el partido? Y sobre todo, si en tu caso viviste violencia política. Mira, yo creo que ser joven y ser mujer y hacer política en México, sin duda trae sus violencias. Yo fui diputada local a los 25 años. Cuando empecé a sobresalir o avanzar en algunas cosas, no faltaba quien decía que seguramente detrás de mí había un hombre y un hombre mayor, porque yo no podía casi que pensar por mí sola. Eso creo que es natural en un sistema patriarcal y que cada paso que damos como jóvenes y además en un sistema adultocentrista, y cada paso que damos como jóvenes y como mujeres en el que vamos rompiendo esas estructuras se vuelven satisfactorias porque vamos abriendo camino a más mujeres en la participación política y en este caso a más jóvenes. Yo soy convencida de que la transformación pasa estratégicamente porque las juventudes participen. Yo veo en este nuevo gobierno que necesitamos nuevos cuadros, no necesariamente haciendo política desde la representación popular, necesitamos nuevos cuadros en la ciencia, en la cultura, especialistas en energía, especialistas en medio ambiente. ¿Pero si hay jóvenes interesados en la política? Yo pienso que sí, que los jóvenes somos personas de causas, pero la política se ha hecho tan sucia, se ha hecho tan burda en este país, que hay un rechazo natural de las nuevas generaciones. Sin embargo, me parece que es una trampa, hay que recuperar la capacidad de confianza y de incidencia de las juventudes en la política. Creo que es un mito que se diga que somos apáticos. Los jóvenes hemos estado en los momentos más importantes de la historia de nuestro país. Pensamos en el 68 hasta la fecha, pasando por varios movimientos sociales, el 132, la huelga de la UNAM. Es decir, los jóvenes somos actores de cambio, pero no nos gusta la manera en la que se ha hecho política, y Morena, desde mi óptica, que es un partido que tiene muchos jóvenes, además muchos jóvenes, yo ahora tengo 31 años y estoy en la dirigencia del partido, y lo he hecho además con absoluta libertad, no tengo padrinos de ningún tipo, ni he tenido que sacrificar nada para llegar acá, y así hay muchos jóvenes. Entonces creo que Morena tiene que recuperar en este objetivo que yo decía de acercarse nuevamente a más sectores, acercarse a los jóvenes, invitarlos a participar y a concientizar de que este país no va a cambiar si no es con la participación de los jóvenes. Insisto, no solamente haciendo política partidista, necesitamos nuevos jóvenes, nuevos abogados, nuevos especialistas, nuevos administradores, porque estamos en ese momento del país donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y los jóvenes somos esa bisagra entre la generación de todas las fuerzas políticas y de todas las ideologías que se está quedando atrás y la necesidad de construir una nueva generación. El país va a seguir cambiando si esa nueva generación trae nuevos códigos. Si hay jóvenes con viejos códigos, me parece que habrá continuidad de la cultura política ya enraizada, pero si invitamos a más jóvenes a participar, yo creo que hay garantía de que este país va a cambiar de manera profunda y de manera fresca y diferente. Ajá, ¿y vas a cumplir tu periodo como secretaria general o tienes planeado regresar al Senado? Bueno, yo estoy en la Secretaría General hasta, si no me equivoco, hasta septiembre, octubre del 2023. Pero sí tienes planeado cumplir toda tu gestión. Tengo planeado cumplir toda mi gestión, creo en este proyecto y por eso creo que puedo aportar desde esta trinchera. Sin embargo, no descarto que si en algún momento hay una modificación estatutaria,
yo pueda regresar al Senado y seguir en la Secretaría General, que fundamentalmente yo pido licencia porque el estatuto, cuando lo hicimos desde la oposición, estaba basado en una concepción ética muy clara de que no podemos ir por la vida con 2 cargos. Entonces, pues seguiré abonando desde donde me toque, y yo pienso que en este momento aporto más desde la Secretaría General. Ajá, y ya mi última pregunta, Citlali, ¿cuáles son los principales errores de la 4T que tú ves y en qué puede mejorar? Yo creo que necesitamos mejorar en nuestra vinculación, nos falta vincularnos más a distintos sectores, desde el gobierno federal, las secretarías de Estado, los distintos actores de la Cuarta Transformación, que nos permitan aminorar las distancias que el gran ruido mediático y el ruido de la discusión pública han generado. Pienso que tenemos un reto de focalizar nuestra acción gubernamental en combate a la violencia hacia las mujeres. Pienso que hemos hecho cosas, nos han comunicado de la mejor manera, pero que probablemente también escuchando a algunos sectores podamos mejorar nuestra incidencia y nuestra acción de gobierno. Creo que el gran reto, yo sintetizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 4 ejes: combatir la corrupción, pacificar el país, que pienso que es lo que nos ha costado mucho más trabajo, disminuir la brecha de desigualdad, generando bienestar sobre todo con quienes más lo necesitan, y el desarrollo económico a través de los grandes proyectos, las refinerías, el Tren Maya, el transísmico, que además es un proyecto interesantísimo que no hemos comunicado de la mejor manera. Y en esos 4 grandes objetivos yo creo que el principal reto está en la inseguridad y en pacificar este país. No ha sido tarea fácil, no hemos tampoco comunicado la necesidad de fortalecer una figura como la Guardia Nacional, y pienso que en general este elefante reumático del que habla el presidente a veces lo vive la ciudadanía, es decir, el presidente trabaja incansablemente día y noche, pero si las estructuras de gobierno y los funcionarios no caminan en sintonía con esa vocación de servicio y con ese trabajo constante, la ciudadanía alcanza a notarlo y a verlo, y hay veces que algunas secretarías de Estado o funcionarios públicos no han atendido de la mejor manera, cosas incluso que mandata el presidente. Pero entonces sí tienes confianza que la 4T va a transformar a México. Yo creo que estamos en el inicio de un proyecto de transformación, y sería ingenuo, absurdo y una mentira creer que el país va a transformarse en 6 años, pero estoy convencida de que vamos a cimentar una nueva patria, que lo necesitamos, necesitamos alejarnos de eso que ha hecho mucho daño. Andrés Manuel va a cimentar en estos 6 años, con esos 4 ejes, un nuevo país, y por eso, en vez de discutir quién es más fifí o quién es más chairo, me parece que nos toca discutir qué país queremos, y seguir delineando lo que a lo mejor no veremos en un sexenio, pero que sin duda estoy convencida que inicia la Cuarta Transformación, que la transformación de un país lleva tiempo, lleva paciencia, amerita el esfuerzo de mucha gente, y que Andrés Manuel López Obrador tiene la ambición histórica y el objetivo histórico de cimentar una nueva patria, y estoy convencidísima de que eso va en marcha. Citlali, pues muchas gracias por la entrevista, y si nos puedes dar las redes sociales para que los amigos de Reporte Índigo puedan seguir tu trabajo y sobre todo el de Morena. Sí, bueno, estoy en Twitter como CitlaHM, en Facebook también así me encuentran, y como yo era fotógrafa, en Instagram como CitlaFoto. Pues Citlali, muchísimas gracias por recibir a Reporte Índigo, y amigos, nos vemos en otra entrevista en Primera Línea.